Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Hola familia Senti City, buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Bienvenidos una vez más a este espacio dispuesto especialmente para todos aquellos que quieren comenzar cada mañana en la presencia de nuestro buen Dios. Saludamos en esta hora a todos los que están conectados a través de las diferentes plataformas. Y igualmente saludo especial a toda la gente que está allí en Maryland, en el área del DMV, Virginia, Washington DC, Pensilvania, la Florida y en West Palm Beach. Un saludo especial también allí a la isla de Cuba, especialmente a Junior Barzaga. Un abrazo muy especial a Junior en esta mañana. Un saludo también especial también para el Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, nuestra patria. Un saludo especial a la familia y por supuesto aquí en el estado de Georgia. Igualmente, saludo especial para nuestros amigos de España, un saludo especial y están en nuestras oraciones, especialmente pues la región el área de Valencia, que murieron aquella terrible inundación. Estamos orando mucho por todas las personas que perdieron seres queridos y los que perdieron sus propiedades, sus casas, sus autos. Así que una tragedia muy terrible la que están viviendo en esa región tan hermosa de Valencia, en España. Seguirá de nuestras oraciones y bueno, nuestra oración es para que ya no haya más víctimas, no haya más víctimas de esta tragedia. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por permitirnos el privilegio de estar con Él comenzando este día. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos infinitas gracias por darnos la oportunidad, la bendición, Señor, de comenzar, Señor, oh Dios del cielo, este día en tu presencia. Pidiéndote, Señor, que tu Santo Espíritu en esta mañana sea abriendo nuestro entendimiento, sea abriendo, oh Dios, despertando nuestros sentidos espirituales, Señor, oh Dios, en el discernimiento del bien y del mal, alinearnos cada día con tu perfecta voluntad y, oh Dios del cielo, cada día, Señor, conocer más de ti por medio de tu bendita palabra. Saludamos en esta hora y bendecimos, Señor, oh Dios del cielo, a todos los niños. Señor, bendecimos a todos los niños. Hoy 31 de octubre es un día muy especial donde debemos orar mucho por los niños, por protección sobre ellos, para que el maligno no les alcance a través de las prácticas, a través de estas celebraciones que encierran un gran peligro en muchos lugares para los niños. Así que los padres igualmente, que tú les des sabiduría, que tú les des entendimiento y que estén constantemente vigilantes sobre sus niños. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Amén, amén y amén. Una vez más en nuestro tiempo devocional y pues vamos a continuar hoy con nuestro estudio acerca de el llamado que tenemos a crecer, al crecimiento espiritual, llamados al crecimiento espiritual.
es una exhortación, es una palabra de aliento para que cada uno de nosotros podamos examinar realmente qué tanto hemos crecido, qué tanto estamos creciendo, si estamos estancados, estamos retrocediendo en cuanto a ese llamado que Dios nos hace a crecer cada día en la fe. Entonces, esta mañana pues vamos a continuar con nuestro estudio y habíamos venido hablando de aspectos bien importantes. Hablamos precisamente de estos aspectos que se debe tener en cuenta a la hora de mirar las cosas que no nos permiten, las cosas que nos impiden nuestro crecimiento espiritual. Y hablamos de varios aspectos que estuvimos resaltando del el pasaje de Lucas capítulo 23, verso 31, 22-31, cuando habla de que el enemigo nos pide a Dios zarandearnos. Y zarandear, esto es sacudir o cribar a través de las pruebas y de las dificultades. Dice, tú una vez ves vuelto, expresión que puede entenderse como volverse a Jesús, o sea, Dios, esto es arrepentirse después de haber negado a Jesús. Esta expresión se la dijo el Señor a quién, a Pedro, ¿cierto? El temperamental, el impulsivo, que pues había tenido varios problemas y como por su impulsividad, por su emocionalismo. Entonces, recordemos que el enemigo anda buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y bueno, el blanco preferido del enemigo somos los cristianos, los hijos de Dios. Y sabemos que el zarandear, Dios de una u otra manera permite y da anuencia al enemigo para que nos zarandee. ¿Para qué? Para probar realmente lo que hay en nuestro corazón, para probar realmente nuestras convicciones. Y a eso estamos llamados nosotros, a ser probados, ¿cierto? A ser muchas veces zarandeados por los problemas y las dificultades. Pero como decía el Señor, yo he orado para que tu fe nunca falte, para que tu fe no se debilite, para que a la hora de la prueba puedas salir adelante, puedas pasar al otro lado y puedas simplemente sacar provecho de esa circunstancia. Entendiendo lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Estamos hablando también en Romanos capítulo 5, ¿cierto? Dice allí la palabra del Señor que es lo que produce paciencia, ¿cierto? Las pruebas son las que producen paciencia. Y estamos llamados a qué? A un crecimiento. Y dice que Dios permite y dispone tiempos de crisis, tiempos de pruebas, tiempos que son se tiene que traducir en oportunidades. El Hijo de Dios tiene que aprender a ver a través de las pruebas, por medio de las pruebas, una oportunidad de crecer, una oportunidad de avanzar, una oportunidad de madurar. Entonces, recordemos que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Sí? La esperanza. Prueba trae esperanza. Entonces, muchas veces le pedimos al Señor, que son oraciones que a veces hacemos de pronto sin pensarlo, y le pedimos paciencia al Señor. Y resulta que la paciencia se desarrolla es por medio de las pruebas, por medio de las situaciones y las crisis que llegan a nuestra vida. Entonces, cuando estamos pidiendo paciencia, Señor, usted le está pidiendo indirectamente, le está pidiendo, mándame pruebas, porque las pruebas son las que producen la paciencia. Entonces, Dios permite y dispone tiempos de crisis, tiempos de situaciones críticas de nuestra vida que se tienen que convertir en oportunidades para crecer hacia la madurez en Cristo. ¿Sí? Recuerde que Jesucristo fue el varón experimentado en quebrantos, experimentado en tantas situaciones difíciles, tantas aflicciones.
y usted y yo estamos llamados realmente a experimentar pues esa situación, la madurez cristiana. Estamos hablando entonces de las cosas que nos impiden crecimiento. Otro aspecto que impide el crecimiento es el incorrecto ejercicio de la voluntad. Y estuvimos hablando de que Dios nos dio libre albedrío. Dios nos dio una voluntad. Ese es el libre albedrío. Dios no nos obliga. Dios no hizo robots. Dios nos dio la determinación. Nosotros somos los que tomamos las elecciones, las decisiones en nuestra vida. Entonces es muy importante que entendamos que estamos en el lugar donde estamos y estamos viviendo como estamos viviendo, fruto de las decisiones que nosotros hemos tomado, fruto de las elecciones que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Las decisiones van a determinar realmente dónde vamos a estar el día de mañana. Y estuvimos hablando entonces que Dios dispone, ¿cierto? Cuando hablamos del tiempo kairos, tiempo de Dios, eh, dice, pero a nosotros nos toca decidir cómo responder al mismo, en el mismo situación, el mismo problema. Cuando Dios nos creó, nos proveyó una voluntad, estuvimos hablando acerca de eso. Entonces, también avanzamos en Hebreos 11, Hebreos 5, 11, cuando el Señor dice acerca de esto, tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces, allí en Hebreos 5:11 acerca de esto, el sacerdocio de Cristo y lo que con él se relaciona, está hablando, se refiere precisamente a ese sacerdocio de Cristo. Entonces, seguimos avanzando en las cosas que impiden, ¿cierto?, nuestro crecimiento espiritual. Los hebreos no siempre eran torpes, lentos y duros de mover. El verbo griego toro significa duro de empujar, ¿sí? Duro de empujar. Eso habla de una resistencia. A veces encontramos que nos volvemos o nos convertimos en personas tercas, que sabemos que lo tenemos que hacer y no lo hacemos, y persistimos en hacer las cosas a nuestra manera, ¿sí? Y de esa manera se desarrolla esa terquedad que impide ese crecimiento. Entonces ellos tenían la facultad de escoger en la materia lo que iban a hacer, estaban involucradas la voluntad, siempre estará involucrada la voluntad, porque Dios no nos pone un arma, una pistola para que nosotros le obedezcamos. Él dice, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Entonces la mayoría de los creyentes son maduros en la medida que desean serlo. Y si nosotros deseamos ser maduros, entonces lo vamos a lograr. ¿Sí? Simplemente que tiene que haber ese deseo en el corazón. Y dice que Dios provee esa escuela de la fe, pero somos nosotros quienes decidimos eh, si hacemos las cosas y si decidimos aprender o no. La vida es una escuela, la escuela de la fe. Cuando nos metemos en las cosas del Señor, cuando recibimos a Cristo, nos estamos matriculando en la escuela de la fe. Y la fe se desarrolla a través de las circunstancias, las pruebas, ¿cierto? Por eso a Abraham se le llamó el padre de la fe, porque fue probado. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. Y para Abraham no fue fácil dejar su tierra, dejar su familia, dejar el entorno donde creció, ¿sí? Allí en Ur de los Caldeos. Pero Abraham salió y obedeció a Dios. Se retardó un poco y al fin cumplió y salió. Después Dios le da la promesa de un hijo y Dios en medio de esa promesa se tardó 25 años en cumplirse la promesa y en medio de la espera pues cometió algunos errores, ¿sí? Como podemos cometer errores nosotros cuando esperamos la respuesta de Dios y queremos ayudarle a Dios como lo hizo Abraham y Sara, que quisieron ayudarle a Dios y entonces tuvieron un hijo con la esclava.
con la sierva. Pero vemos que Dios cumplió su palabra y nació Isaac, el hijo de la promesa. Y cuando Isaac ya estaba crecidito, ¿cierto? Ya estaba en su adolescencia, ya era prácticamente un adolescente ya, estaba en su pubertad, Dios le pide que se lo sacrifique, que se lo ofrezca en sacrificio. Y vemos que Abraham literalmente llevó a su muchacho al monte donde Dios le había indicado para ser sacrificado. Dios probó el corazón de Abraham y la fe de Abraham fue, fue creciendo, creciendo, ¿sí? Con dificultades, pero fue creciendo. Hasta que vio Dios de que este hombre era fiel, que este hombre era obediente. Y se complació y Dios no permitió que su hijo fuera sacrificado. Entonces, por eso a él se le llama el padre de la fe. Un hombre que fue avanzando y que maduró, igualmente maduró en su fe. Igualmente como la fe crece, también tenemos que crecer en la madurez. Nosotros comenzamos con un nivel de fe muy básico, que es la fe de iniciación. Cuando comenzamos a dar nuestros primeros pasos en los caminos del Señor. ¿Sí? Es la fe de iniciación. Cuando comenzamos a apropiarnos de su palabra, de sus promesas, cuando hacemos de la oración pues una parte muy especial de nuestra vida. Luego viene la fe de desarrollo, donde vamos conociendo más de la doctrina, de los principios de Dios, lo vamos incorporando a nuestra vida y comenzamos a ser tratados, comenzamos a ser transformados por medio de su palabra. Esa es la fe que está en pleno desarrollo. Y, y el objetivo es llegar al nivel máximo de fe, que es la fe de los milagros. La fe donde aprendemos a depender totalmente de Dios. Y es donde comienzan a suceder cosas maravillosas. Donde comienzan a verse las señales, los milagros y los prodigios de Dios actuando en nuestra vida y a través de nuestra vida. Entonces, Dios provee esa escuela para que seamos formados, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de aprender o no aprender. El apóstol Pedro nos exhorta para que como niños recién nacidos deseemos la leche espiritual no adulterada, porque por ella crecemos. Mire, la palabra de Dios nos ayuda a crecer, a crecer para salvación. Entonces, allí en Primera de Pedro vemos que la leche espiritual parece referirse a Cristo, a su palabra como fuente de crecimiento espiritual, la palabra del Señor. ¿Sí? Eh, Otra posible traducción de leche de la palabra con referencia al mensaje es de salvación. La vemos allí en este texto del apóstol, de la primera carta del apóstol Pedro. Muy bien, entonces vemos otras cosas que nos pueden llegar a impedir crecer. Dice en el versículo 18 de segunda de Pedro capítulo 3, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces dice que estamos llamados a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerde que el Señor dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, en Efesios capítulo 4, verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es cabeza, esto es Cristo. ¿Sí? Lo entendamos y no perdamos de vista ese referente que tenemos. No perdamos de vista ese modelo, molde y ejemplo que tenemos en Cristo. Y es el que nos va a permitir darnos cuenta si estamos creciendo, estamos estancados. ¿Cómo estamos respecto a la estatura de Cristo? ¿Estamos creciendo cada día?
¿Estamos avanzando cada día o estamos estancados o simplemente estamos retrocediendo? ¿Sí? Entonces, recordemos que en Efesios 4:15, en Efesios encontramos que la palabra repetitiva aquí es crecimiento, crezcamos, ¿sí? Entonces, miremos aquí en Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 15, dice aquí la palabra del Señor, verso 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Luego, el crecimiento se da en medio de la vida de cuerpo. Si usted está incorporado al cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo va a crecer, pero si usted se desarticula, se separa del cuerpo de Cristo, usted se va a estancar. Es como si el brazo derecho mío dijera, yo me voy del cuerpo. Mi cuerpo va a seguir creciendo y va a seguir viviendo y madurando. ¿Y qué pasa con mi brazo? Se va a secar, ¿sí? Se va a secar. Así pasa con los cristianos cuando se separan de su congregación, se separan de la vida de cuerpo, dejan de congregarse, dejan de reunirse con otros cristianos, dejan de estimularse al amor y a las buenas obras. Se van a estancar, se van a enfriar y van finalmente ser absorbidos por el mundo. Van a ser absorbidos por el mundo. Muy bien. En Efesios capítulo 1, en el capítulo 1, verso 22, dice aquí la palabra del Señor, verso 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, que todo lo llena. ¿Sí? Entonces estamos llamados a crecer, a crecer. Esa es la palabra clave, la palabra determinante. Y encontramos aquí también otro texto aquí en Efesios capítulo 5, verso 23. Capítulo 5, verso 23 nos dice aquí la palabra del Señor, verso 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también están en casa. Aquí está dando una correlación, ¿cierto?, entre el esposo y la esposa, entre el hombre y la mujer. Habla del diseño y del plan de Dios. ¿Para qué? Para que los dos crezcan, ¿cierto? Para que los dos avancen hacia esa madurez. Entonces, encontramos aquí eh, en el versículo 12 del capítulo 4 de Efesios, dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Luego, por donde quiera que miremos, el Señor nos está exhortando y nos está animando a qué? A crecer, al crecimiento cada día. No nos podemos quedar estancados. Muy bien, en en Hebreos capítulo 12, ya avanzamos a Hebreos capítulo 12. En el versículo 1 y 2 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Entonces, aquí encontramos en este pasaje, indica que nosotros debemos querer liberarnos de todo aquello que impide nuestro crecimiento, de todo aquello que impide nuestro progreso, ya sean eh, hábitos que nos impiden crecer, ya sean relaciones que nos permiten, asociaciones que nos permiten crecer, que nos impiden crecer, perdón, amistades o relaciones que no van para ningún lado y que nos impiden avanzar a ese crecimiento. Entonces dice, despojémonos de despojarse, como despojarse de un alimento, por ejemplo, que le está haciendo daño. Un alimento que por muy sabroso que parezca, muy apetitoso que parezca, le va a hacer daño porque le va a afectar su organismo, ¿sí? Le va a afectar sus órganos, sus pulmones, su estómago, su hígado, sus riñones. Entonces hay alimentos que son nocivos, ¿sí? Entonces dice, despojémonos, despójese de todo peso. Y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay hábitos, hay costumbres, hay tradiciones, hay aspectos de nuestra cultura que, que por muy folclóricos y muy coloridos que parezcan, no son del agrado de Dios. Y vemos gente, vemos cristianos muchas veces que se olvidan de esto y cuando llega el tiempo de sus carnavales, de su pueblo, de su ciudad, allí se involucran como uno más de los que van a celebrar estas festividades que muchas de ellas tienen su origen pagano y la gente participa de eso. Entonces dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, qué importante es querer nosotros librarnos de todo cuanto impide, ¿cierto?, nuestro progreso espiritual, nuestro crecimiento espiritual. Y querer mantener los ojos puestos en Jesús, ¿sí?, que es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y justamente para qué? Para poder progresar hacia el crecimiento espiritual de la carrera de la vida. Debemos estar livianos y no cargar tanto peso. Una persona cuando va a correr una maratón no se echa una maleta encima, no se echa un morral encima, va ligero, ¿sí? Anteriormente las vestimentas de los atletas eran pues apropiadas de acuerdo a la edad, pero con el correr del tiempo se han ido perfeccionando y usan ropa muy ligera, ropa muy ceñida al cuerpo para evitar una oposición, digámoslo así, con el viento, ¿sí? Y vemos los ciclistas que cada vez su vestimenta va siendo más perfeccionada, los cascos que usan son aerodinámicos, ¿sí? Las bicicletas que usan son de materiales cada vez más livianos, más ligeros. ¿Para qué? Para poder que avanzar, para poder establecer todas marcas, para poder cumplir los estándares y poder ganar. Entonces, la vida cristiana es una carrera y no podemos correrla con demasiado peso en nuestras vidas. El peso del pasado, el peso de los recuerdos, el peso de los traumas, el peso del rechazo, el peso de esos sentimientos a veces de envidia, de amargura en el corazón. Entonces la gente anda con una maleta tratando de avanzar, pero mientras no se despojen de todo ese peso, no van a poder avanzar. No vamos a poder avanzar. Hay gente que se quedó anclada en el pasado, en lo que le hicieron, en lo que le dijeron, en esos momentos dolorosos y todavía lo recuerda como si fuera hoy mismo, como si fuera ayer y están recordando cosas que sucedieron años cuando estaban muy niños, cuando estábamos muy jóvenes y se recuerdan esas cosas. Entonces debemos querer librarnos de todo aquel peso que nos impide
avanzar, que nos impide crecer. Si nos rebelamos contra la voluntad de Dios, estamos ejercitando incorrectamente nuestra voluntad, porque eso es como nadar contra la corriente. Eso es ir en contra de los principios. Ir en contra de la voluntad de Dios es la decisión más necia que podemos tomar, ¿sí? Más desafortunada. Luego, el desarrollo espiritual requiere una total sumisión, obediencia a Dios, a su voluntad, Dios y su palabra. Aún Jesús tuvo que someterse a la voluntad, en su voluntad humana, a la voluntad divina para poder soportar la cruz. Recordemos aquella oración que él hace en el huerto de Getsemaní, cuando en angustia pidió a sus discípulos que oraran por él, que le ayudaran a orar, porque él tenía que tomar esa decisión. Y esa noche en el huerto de Getsemaní fue crucial y fue tan agónica para él y tan dolorosa que aún dice que su cuerpo despedía sudor revuelto con sangre. Era el tal nivel de angustia que él estaba viviendo que sus vasos sanguíneos se reventaron y fluyó agua, es decir, sudor y sangre. Entonces, él tuvo que tomar su propia decisión. Y por eso finalmente dice, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, porque él pidió que le pasara, es decir, que no tuviera que ir a la cruz. La copa, sí, es igual a la cruz. Y él decía, no quiero beber esta copa. Pero finalmente entiende, no se haga como yo quiero, sino como tú. Y ahí se levanta ya decidido a lo que venía, decidido a enfrentar la cruz. Y por eso allí en el huerto del Edén se tomó, se marcó y se selló prácticamente nuestra salvación. Ahí tomó la decisión. Ya los acontecimientos posteriores del arresto, del martirio, de la cruz, ya era simplemente un desarrollo de lo que tenía que cumplirse, de lo que tenía que suceder para que nuestra salvación se pudiera materializar. Entonces debemos estar dispuestos aquí a despojarnos de todo peso para poder correr, ¿cierto? Con paciencia esa carrera que tenemos por delante. Mañana continuamos entonces y trataremos de finalizar esta serie de llamados a crecer espiritualmente. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por darnos una vez más la bendición y la oportunidad, Señor, de estar contigo. Gracias, Dios. Permítenos despojarnos de todo aquello, Señor, que nos impide avanzar, que nos impide crecer, que nos impide, Señor, desarrollar, Señor, nuestra madurez. Todo peso, Señor, que nos impide. Peso de pecado, de acciones, de, de hábitos, Señor. Hábitos que son nocivos. Hábitos que nos impiden, Señor, aprovechar quizá bien el tiempo, los recursos que tú nos has dado, Señor, para poder cumplir ese propósito en nuestra vida de crecer, Señor, hasta la estatura del varón perfecto. Gracias te damos en esta mañana por tu inmenso amor, por tu misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos cada día despojarnos de todo aquello del pasado, de los recuerdos, y poder sanar, ser sano de nuestros traumas, Señor, del rechazo, Señor, apropiándonos de la libertad, porque tú nos hiciste libres, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios. Ayúdanos a conocer la verdad, Señor. La verdad que nos libera. La verdad, Señor, que nos impulsa, Señor, a apropiarnos de tus promesas y de tu palabra y poder vivir, Señor, la vida cristiana con libertad y llegar a ser, Señor, como tu Hijo. Porque ese es el referente, Señor,
llegar a crecer hasta la estatura del varón perfecto, a la estatura y la plenitud de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, te damos en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. 6 de la tarde, nuestro tiempo de intercesión, y por favor oremos mucho por España, por la gente de Valencia, por esa tragedia que están viviendo en ese lugar, como estuvimos orando por la Florida, como estuvimos orando por las Carolinas, como hemos venido orando por todos los desastres naturales que han sucedido en esta área del mundo. Bueno, igualmente dice que estas aflicciones se van viviendo en los hermanos en todo el mundo. Así que estemos siempre orando unos por otros. Nos vemos entonces 6 de la tarde en nuestro tiempo de intercesión. Bendiciones, feliz noche, feliz día.